Muy buenos días. A nombre de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y de la plataforma digital Robo de Identidad MX, les damos la más cordial bienvenida. Para poder iniciar esta actividad, les voy a dar unas recomendaciones para hacer más agradable esta ponencia. Primero que nada, te invito a que busques un lugar agradable en donde puedas disfrutar de esta ponencia. También que estés libre de interrupciones, incluso que puedas tener a la mano agua, café, té, la bebida que tú prefieras. Limita tus distracciones. Puedes poner tu celular en vibrador para que no estés perdiendo el tiempo en atender cosas que en este momento no se deben. También te invito a que tengas a la mano alguna libreta o incluso en tu celular para que puedas hacer anotaciones de las ideas más importantes de esta ponencia. Finalmente, comunícate. Tenemos un chat activado para que puedas poner tus preguntas, tus dudas, tus comentarios y posteriormente podamos darle lectura. Para iniciar esta actividad voy a dar lectura al aviso de privacidad. En cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez informa. Sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades: realizar el preregistro de las y los participantes, validar la asistencia a la actividad, elaborar constancias o reconocimientos en caso de haberlos, compartir el material utilizado por el ponente o bien su presentación. Se realizará la remisión de datos personales como nombre, correo electrónico, sector al que pertenece y datos estadísticos en los diversos talleres, cursos, foros, pláticas, etcétera. Esto en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y Robo de Identidad MX. Para más información puedes consultar la página www.transparencia.cancun.gov.mx. Para iniciar este segundo día de actividades de Dataforo, Identidad Digital y Protección de Datos Personales, voy a invitar a Adrián Cervantes, quien es director de conocimiento de Robo de Identidad MX, para que nos pueda dirigir unas palabras y poder arrancar esta actividad que serán más bien 8 ponencias, 2 paneles y más de 10 especialistas que compartirán sus opiniones. Adrián, te cedo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues les doy la bienvenida a cada uno de los asistentes y muchas gracias a cada uno de los panelistas por su participación. Bien, en este segundo día del segundo Dataforo, estamos bastante emocionados por la cantidad de participantes y sobre todo, pues bastante interesados por los temas que estamos tratando. El día de ayer fue un día bastante interesante con temas que saltan a la polémica en algunos casos, pero que debemos tener muy en cuenta para la protección de nuestros datos, la protección de el tratamiento de género y sobre todo la protección de la identidad de los menores y el evitar el abuso sobre todo. El día de hoy tenemos un tema que está en boca de todos, el COVID. Esto que se ha desencadenado en medio de la pandemia y el trato de los usos y el uso de los datos personales en medio de la vacunación. Ha sido un tema que ha desatado también polémica, discusiones, algunas quejas de algunas instituciones. Entonces, pues, sin más, le cedo la palabra a Carla García, quien es la directora de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez, para que nos pueda platicar un poco más al respecto. Muchas gracias, Adrián. Bueno, como saben, este Dataforo se está haciendo en colaboración entre la plataforma digital Robo Identidad MX y la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez. Saludo al invitado que nos acompaña el día de hoy, al director del INDAI, Mario Esteban Luébano, y me permito presentarles a quien será nuestra ponente del día de hoy justamente para hablar de este tema de los datos personales y el COVID, ¿no? ¿Cómo queda la protección de nuestros datos personales con esta pandemia? Y para ello tenemos a la licenciada Elsa Ayala, quien es CEO de Signatec. Elsa Ayala es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana y cuenta con un diplomado en Comercio Exterior por la UNAM.
Su área de experiencia es en derecho mercantil y el uso de herramientas tecnológicas para la facilitación de la vida de las empresas, comercio electrónico, prácticas desleales de comercio internacional, mejora regulatoria, asesoría jurídica en materia de comercio exterior. Ha participado en paneles binacionales, reformas legislativas, órganos de gobierno y organismos internacionales como la ONU y la OCDE. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, es socia fundadora y CEO de Signatec y también ha trabajado en la Secretaría de Economía. Así que, sin más, para no hacerla más de emoción y más larga, le cedo la palabra a nuestra querida Elsa. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto de verlos a todos nuevamente. Pues sí, es un tema sumamente polémico del que vamos a hablar el día de hoy, muy preocupante, me parece, y del que creo podemos sacar algunas conclusiones importantes. Lo que estamos viviendo en el tema del COVID y de el manejo de todo lo que se está haciendo en relación con el COVID, pues creo que va, pues vamos, es un poco como vamos a prueba y error, vamos ensayando y vamos tomando experiencias de lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Hay diferentes maneras de cómo se está manejando esta cuestión y no solamente hablando específicamente del tema de salud, ¿no? Cuando se relaciona el tema de salud, pues es un tema netamente sensible, de interés público que sobrepasa, digamos, las cuestiones tradicionales del manejo de información y de cómo tratarlo con los ciudadanos. Y es ahí donde está el reto que estamos viviendo, ¿no? Y hay dos aspectos en los que yo me quiero centrar de ejemplos muy claros de áreas de oportunidad que no estamos trabajando, que no estamos implementando de manera adecuada y donde me parece que los ciudadanos nos sentimos vulnerables. Efectivamente, ustedes saben que hay esta ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que es esta ley que aplica a las instancias gubernamentales respecto al manejo de los datos personales, ¿no? Y datos personales entendiéndose como esta información personal que pudiera ser sensible, incluso que identifica a una persona en particular con ciertas características. En lo que se establece bajo la ley es que para que una entidad gubernamental pueda manejar datos personales tiene que cumplir con una serie de lineamientos y requisitos, entre ellos información específica que le tiene que dar al ciudadano de para qué quiere esa información, qué va a hacer con esa información, cómo se va a resguardar esta información. Y ahorita teníamos un ejemplo bien claro cuando hiciste tú primero el anuncio del aviso de privacidad, ¿no? Es como un requisito básico. Cuando una entidad gubernamental va a utilizar nuestros datos personales, lo primero que nos tiene que dar a conocer es ese aviso de privacidad. Y ese aviso de privacidad nos tiene que dar esta claridad de qué va a pasar con nuestros datos personales. Este aviso de privacidad puede ser físico, puede ser electrónico, y lo que tiene como objetivo es esta información del tratamiento de los mismos. En el caso del COVID y de todo lo que está sucediendo, es muy escasa la información que tienen los ciudadanos respecto al manejo que se está haciendo de sus datos personales, y ese es un tema muy importante y muy sensible. Y yo les decía que me voy a centrar en dos temas particulares. Uno tiene que ver con el uso del famoso QR para la identificación de dónde hemos estado y en qué momento hemos estado en una ubicación física. Y el otro tiene que ver con el tema de la vacunación, ¿no? Son dos ejemplos claros, complicados, en el que no hemos tenido, en términos de la propia ley, un manejo adecuado de los datos personales. Hablando específicamente del tema del QR, bueno, ustedes saben que hay toda una política tomada incluso de algunos países europeos, en donde cuando tú vas a un establecimiento, sea público o sea privado, tienes la obligación de escanear con tu celular un código QR, registrar tu celular, te identifica, te manda una alerta y te dice, ok, tú ya estás registrado, sabemos que estuviste en este lugar en este momento en específico.
el objetivo del código QR y de poder identificarte es saber qué volumen y quiénes estuvieron en un momento determinado en un espacio físico en donde pudiera haber habido una persona enferma y por lo tanto avisar al resto para poder tomar las medidas adecuadas y contener el contagio. Entonces, pareciera que el objetivo es un tema de salud pública, es un tema de evitar los contagios y es perfectamente justificable. Sin embargo, estamos entrando a datos personales sensibles. Yo quisiera preguntar, y sinceramente yo cuando voy a un establecimiento y hago un escaneo de mi QR y me manda la alerta, yo sé que yo estoy registrada, pero yo no he leído en ningún momento el aviso de privacidad. Yo no sé quién está resguardando esa información, no sé durante cuánto tiempo se va a resguardar esa información, no sé quién va a tener acceso a esa información y eso, por lo tanto, vulnera mi seguridad jurídica y los principios de la ley, ¿no? Entonces, si bien la finalidad que se busca con esta medida, y insisto, es un tema de salud pública en donde hay que tomar acciones inmediatas por protección de la propia población, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, y mucha gente precisamente por eso se resiste a decir o a hacer el escaneo. Ahora, ¿qué pasa? En términos de la ley, yo pudiera decir, pues yo no te doy acceso a mis datos personales. Hay dos temas importantes. La ley establece una excepción para requerir el consentimiento del titular y dice específicamente cuando los datos sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prestación de una asistencia sanitaria. Y ahí cabe toda una interpretación de si esto es una asistencia sanitaria, si el caso de salud pública es una asistencia sanitaria, es un tratamiento, entonces, digamos, pudiera interpretarse en algún momento que yo no requiero tu autorización. El que yo no requiera, en el mejor de los casos, bajo esta interpretación, tu autorización, no implica que yo no te dé a conocer qué voy a hacer con tus datos personales, cómo voy a asegurar quién va a tener acceso a esos datos, sobre todo considerando que no estamos hablando solamente de información genérica de tu persona, sino de la ubicación física y específica georreferenciada de dónde estuviste en un momento determinado, ¿no? Y ahí hay muchas, digamos, consideraciones que tenemos que tener. La verdad es que cuando nosotros estamos en un restaurante o en una tienda departamental, a veces yo no sé si ustedes han visto su celular que les empiezan a llegar ofertas, cuestiones que están cercanas. Entonces, vamos, la información está disponible, la información está ahí. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, cuando en el Waze, por ejemplo, buscamos una dirección, se quedan registradas estas cosas, ¿no? Y esa información viaja en Internet. Entonces, ¿qué tanto ya es público? ¿Qué tanto tiene el gobierno que no debería de tener? ¿Y cómo va a manejar esa información? La verdad es que hay todavía huecos muy grandes, muy, muy grandes, en relación con el manejo de esta información. Considerando esto, yo creo, en mi opinión personal, que sí necesitamos tener por lo menos una explicación mucho más amplia de la política que pudiera estar siguiendo la autoridad correspondiente, la autoridad sanitaria, para poder tener esa tranquilidad de decir esto es para un bien común, esto es para un bien público y no hay un riesgo del manejo de esa información, insisto, porque en teoría yo pensaría que esa información le debe llegar a la autoridad sanitaria para poder hacer este control, ¿no?, de cerco de contagio. Sin embargo, eso no lo sabemos, ¿no? Eso por lo que hace al famosísimo QR, que a mí se me hace un poco complicado en el manejo y en el tema cultural, ¿no? De poderte decir yo exactamente dónde estuve, en qué momento determinado. Y bueno, entrando al tema de vacunación, pues estamos peor. En el tema de vacunación estamos peor, porque ahí, y ustedes recordarán hace unos días que se hizo todo un escándalo mediático, ¿no? Y lo que yo quiero entrar es no un tema político, sino un tema de análisis de por qué esta situación se prestó a este tema mediático.
Cuando la gente la gente de la tercera edad tenía la obligación de preregistrarse para poder entrar, digamos, a una lista de identificación de personas que iban a ser vacunadas en esta primera ronda, digamos, de acceso a vacunas que estaba organizando la entidad pública. ¿Ok? Yo creo que ahí hace todo el sentido el poder darle una estructura y un orden a partir de información con la que ya cuenta el Estado, ¿no? Hubo algunas cuestiones que también empezaron a aparecer, digamos, extrañas, y que entonces ahí es donde empieza la distorsión de cómo identificar, bajo nuevamente el esquema de salud pública, este manejo de datos. Porque había personas de la tercera edad que recibían llamadas de estos, ¿cómo le llaman a estos terceros que contrató el gobierno? Ahorita se me fue el nombre. Ahorita les digo porque se me fue el nombre, pero bueno, de estos servidores de la nación, perdón, pero es que a mí el nombre me saca ronchas, pero bueno, estos famosos servidores de la nación recibían las llamadas y le decían a la persona de la tercera edad: oiga, ¿usted está interesado en vacunarse? Si no, ok, si sí está interesado, entonces le hacemos un check y va a recibir después una llamada para decirle qué tiene que hacer y dónde tiene que presentarse para que sea vacunado. Hasta ahí, ¿no? Voy a entrar a este tema de los servidores de la nación porque tiene que ver con el manejo de los datos única y exclusivamente. Insisto, no quiero entrar al tema político, sino a un tema de análisis de datos. El servidor de la nación es un tercero contratado bajo la figura de honorarios en esta institución del bienestar, ¿no? Por tanto, al ser una persona contratada por honorarios, no forma parte como tal de la estructura gubernamental, no es un servidor público en términos de la propia ley. Hasta ahí, digamos, ahí lo tenemos. Que esa información de la llamada iba a quedar registrada en el instituto para poder darle seguimiento, en el Instituto del Bienestar para darle seguimiento y poder determinar este tema, pudiera manejarse así, porque bueno, hay esta capacidad del bienestar de poder dar seguimiento a programas sociales. Sin embargo, yo considero que este es un programa social, es un programa de salud pública, y a quien le correspondería este seguimiento, pues es a la Secretaría de Salud. Pero ahí ya empezamos como a quién tiene el manejo de mis datos y a quién le corresponde bajo el principio y el objetivo del programa que estamos siguiendo. Perfecto, ya tenemos los datos, ya sabemos, me dijeron que tengo que ir a tal lugar, a tal hora para formarme y llegar a que me vacunen. Muy bien. La gente hacía las filas, les pedían, no obstante había un preregistro, que esas son cosas que empiezan como a generar, digamos, preocupación en la población, ¿no? Yo ya estaba preregistrado, sin embargo tenía que llegar y llenar un formato físicamente, con información que a veces a lo mejor ni siquiera tenía disponible, pero bueno, se llena un formato, me pedían mi credencial de lector como un tema de identificación, y aquí es donde estamos teniendo pues muchos problemas, ¿no? Y donde se genera la polémica, porque entonces el servidor de la nación le tomaba una fotografía a mi credencial de lector, además de todo lo que ya habíamos hecho del preregistro y de la hoja llenada a mano con los datos, para poder acceder a la vacunación. De verdad, sin entrar en tema político, pero si estamos hablando de que el servidor de la nación es una persona que no forma parte de la entidad gubernamental, no es un empleado del gobierno, y que se está tomando una foto con un celular privado, porque no es una tableta que le diera el gobierno para poder tomar esos datos personales. Lo estaban haciendo con un celular privado de una persona que no es un funcionario público. Yo, como particular, en términos de la ley, donde yo tengo que tener conocimiento de para qué quieren mis datos, qué van a hacer con mis datos, cómo van a resguardar mis datos, por cuánto tiempo van a resguardar mis datos, no tengo ninguno de estos elementos. Ninguno. Le estoy dando a un tercero, el que sea, mis datos específicos
y no sé qué va a hacer con ellos en su celular particular. Entonces, hay una violación clara, muy clara, del manejo de mis datos personales. Y esa es parte de la preocupación que tiene la ciudadanía y que por lo tanto dice, pues yo no tengo por qué darte esa información, ¿qué va a pasar? ¿Para qué la quieres? Y se empieza a generar este caos. Sin entrar, insisto, al tema político. Pareciera que la finalidad es identificar claramente a la persona que va a acceder a la vacuna por dos razones claras. Una, por un tema de control de la propia vacunación y dos, pues para poder, en todo caso, dependiendo del tipo de vacuna, poder poner este refuerzo que se esperaba poner por las condiciones de la propia vacuna. Esos parecieran ser los objetivos finales por los cuales yo tengo que tener un control claro. Está bien, ¿no? Está bien y es justificable y es claro y es entendible. Sin embargo, el manejo no se está haciendo de forma adecuada, no se está haciendo transparente para el ciudadano y por lo tanto se genera todo este problema. Y algo que pudiera haber sido un objetivo legítimo y claro en beneficio de la población se vuelve un caos. Absolutamente un caos. Y entonces sale el subsecretario al día siguiente a decir, no, los que no quieran no me lo den y mejor no hay problema, ahí la paramos y entonces ya se perdió todo el control, ¿no? Cuando pudo haber sido muy sencillo estructurar y decir, a ver, vamos a pedirte estos datos desde antes de que tú fueras a tu cita, ¿no? Vamos a pedirte estos datos se van a utilizar tal, los va a resguardar tal y por tanto tiempo y así va a funcionar. Como cualquier autoridad, bajo cualquier esquema. El problema es que nos come la vorágine de tenemos que ya y corran y hagan y salgan y resuelvan el problema del COVID como sea y entonces estamos perdiendo el control de todo. Ese es el riesgo y ese es el problema que estamos visualizando en las medidas que se están tomando para hacer frente al tema del COVID. El tema del COVID, por supuesto, es un tema de salud pública, es un tema de prioridad nacional, eso no hay duda y no se pone en tela de discusión. Sin embargo, necesitamos tener un adecuado manejo. En términos de la propia ley, los lineamientos ya existen, los principios ya son claros. Simplemente necesitamos darle esa estructura y ese orden con las autoridades para que la ciudadanía confíe, participe y sea mucho más eficiente y mucho más productivo las políticas que se quieran implementar en beneficio de todos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del beneficio de toda la población, no solamente de mi persona como ciudadano, ¿no? Entonces, hay un tema muy delicado, hay un tema al que hay que entrarle y que me parece que los ciudadanos tenemos pues una actitud relevante respecto a exigir en términos de la ley qué va a pasar con esta información, cómo la vamos a tener controlada y entonces sí confiar y entonces participar con la autoridad en lugar de enfrentar a la autoridad. Y bueno, son, insisto, ejemplos muy claros, muy precisos de cosas que no estamos cumpliendo, ¿no? De ahí pues se pueden desprender muchas cosas más, pero digamos en términos de poder abrir ahí, si quieren discusión, comentarios, puntos de vista, yo con mucho gusto abro la mesa para que podamos tener opiniones al respecto. Muchas gracias, Elsa. Un análisis muy completo, creo yo. Básicamente es como darle lugar, ¿no? Y aplicar correctamente una ley que ya existe, que es la Ley de Protección de Datos Personales, darle la misma importancia, la misma relevancia a que también es un derecho humano, ¿no? No dejarlo solamente, como dices, de lado, porque todo urge, porque todo es más importante y todo era para ayer. Se tiene que avanzar con políticas públicas integrales que también contemplen este aspecto. A mí me surge, bueno, no estoy viendo ninguna pregunta en el chat, pero me sale la duda, no sé si alguien haya viajado recientemente, yo sí he tenido la necesidad de tomar uno que otro vuelo, y también es lo mismo, cada vez que vas a entrar tienes que escanear algo, un QR, y, o sea, ni siquiera es como una página oficial, quién sabe qué, ni quién está recabando tus datos, ¿no? Y ni siquiera sabes exactamente, más allá de lo que te hacen llenar, de que si has tenido contacto con alguna persona que ha estado enferma o que si tienes algún síntoma,
no sabes si de alguna manera está tomando algún otro tipo de dato que se encuentra de alguna manera, no sé, que se vincule con tu teléfono, ¿no? Edad, género, no sé, incluso tipo de celular quizás, y con eso poder obtener más o menos tu nivel socioeconómico, qué sé yo. No, Y no. fíjate que estos cuestionarios resultan hasta curiosos, ¿no? Porque yo no sé qué tanto te pueden aportar realmente para poder identificar a alguien enfermo. Yo quisiera ver que a alguien enfermo le hagan un cuestionario y digan, sí, sí tengo fiebre, sí, sí estuve con una persona que tuvo COVID. Vamos, si tu intención es viajar, acceder a un lugar y tú sabes que tienes ese riesgo, lo estás haciendo por algo, ¿no? O sea, vamos, son preguntas que no me queda claro qué tanto te pueden aportar y que efectivamente te toman cierto riesgo en cuanto al acceso a tu información. Como bien dices, cuando tú te vas a subir a un avión, pues no puedes pasar del filtro de seguridad si no has llenado tu QR. Y el otro día yo estuve hora y media, perdí un avión por estar haciendo la cola porque la gente no tenía ni idea de cómo llenar el formato. Y no yo, bueno, perdimos el avión, no sé, creo que perdieron no sé cuántos aviones, ¿no? Porque la gente no podía acceder a las instalaciones del aeropuerto. Y Sí, se hizo bueno, un caos, ¿eh? y en ese caso también es como doble, porque creo que además, o sea, te tienes que conectar a la red del aeropuerto, bueno, de los aeropuertos, y luego escanear el QR. Entonces, entre que te conectas a esa red y entre que escaneas el QR, no hay un desconocimiento total de qué información están jalando de tu dispositivo, ¿no? Y además de todo, fíjate, un tema súper curioso. Estamos hablando ahorita del QR y de cuando tú traes un celular y puedes cachar esa información y la das. Entonces, efectivamente no sabes qué trazabilidad se le está dando a la información de tu celular. Si existe una conexión, no existe una conexión y qué va a pasar con este acceso, digamos, que se tiene esta información desde tu celular. Pero más allá de eso, cuando la gente no tiene este celular o no tiene esta posibilidad, entonces te dan una papeleta. Sí. Que llenas a mano y que le das al cuate que está ahí, ¿no? En la fila, que sabrá Dios qué va a pasar con esa papeleta y quién la va a ver, o si es que pues, en el mejor de los casos acaben en la basura, que creo que es lo que más te conviene, ¿no? Pero al final, insisto, o sea, la gente lo hace porque si no, no puede acceder a un avión, no puede acceder a una tienda departamental, no puede comprar sus víveres, no puede lo que sea que tenga que hacer. Y no sabemos qué está pasando con esa información y además qué tanto le puede estar aportando al gobierno, ¿no? Insisto, porque tú puedes contestar lo que quieras, o sea, no hay realmente un control ni una claridad de, ¿y eso qué implica? O eso en qué resulta para el gobierno, o cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, sí me parece que hay unas áreas de oportunidad brutales, tanto en la información, porque de nuevo, esto lo que hace es que la gente no lo haga, o lo haga mal, ¿no? O qué pasa con el QR, y yo no sé si te ha pasado, ves a la gente, le picha, ¿no? En lo que, sí, ahorita lo lleno, y te metes y ya, lo borras, tan se acabó, ni siquiera te registraste. ¿Qué aporta, no? Entonces sí es un tema que me parece que pudiera, insisto, parecer como con un objetivo muy, muy claro y muy noble. Sin embargo, si la gente no confía en esto y no ve el beneficio de esto, pues entonces no lo va a hacer. Yo creo que además de eso nos estamos anticipando a no caer en, no sé cómo plantearlo. Hay un principio muy importante en Internet, ¿no? Que creo que se relaciona mucho con esto, que es el principio de la no discriminación, ¿no? De no discriminar. Y bueno, creo que ahí se abre también un abanico. Me voy a medio salir del tema para luego volver, porque pues no, da mucho pie, quizás sí, situaciones que todavía no están sucediendo, pero que hay que pensar a un futuro y hay que plantearnos, tanto como ciudadanía como gobierno, para evitar caer en estas prácticas, que en algún momento podamos ser discriminadas o discriminados por tener o no la vacuna o por simplemente la discriminación, olvidé el nombre del data, creo, metadata, ¿no? Que ya a través de los mismos algoritmos decido no informarte de esto o decido solamente informarte de esto. Entonces, justamente yo creo que toma mayor relevancia el tema de los avisos de privacidad
Y aquí también es otra vez una cuestión de corresponsabilidad, tanto de la cultura de las personas, ¿no? Que creo que debemos de integrar, o sea, ya que no nos dé flojera de sí, acepto ya lo que sea, y tal vez como que tomarnos el tiempo de, bueno, qué van a hacer, qué van a recabar, para qué, cuánto tiempo, como bien mencionabas, ¿no? Fíjate, ahorita estoy viendo aquí una pregunta de Roberto Reynoso, ¿no? Y dice, ok, pues clarísimo que estamos en esto, pero ¿qué puedes hacer para que se cumpla con el principio de la ley? Y sobre todo en la de terceros en protocolo establecido en vacunación. Yo lo que te puedo decir es, hay una ley que mandata que se tiene que hacer de esta manera, por lo tanto, lo primero que hay que hacer pues, es acceder al INAI, ¿no? Y establecer los procedimientos necesarios para que el INAI obligue y requiera a las autoridades a que se cumplan estos principios, ¿no? Eso digamos, sería como la primera, pues, tu primera instancia. Si tú estás ahí, te dicen, pues es que así es, ¿no? Y si quiere vacúnese, y si no, no, porque es lo que estaba sucediendo. La verdad es que sí hay, precisamente por mandato de la ley, hay esta posibilidad de ir a la autoridad y todavía, bendito Dios, tenemos este organismo autónomo, entonces podemos acudir a él y solicitar su intervención para que le requiera a la autoridad el cumplimiento de las disposiciones de la ley de datos, ¿no? Creo que ha entrado otra pregunta. Sí. Sí, el problema de la privacidad de datos empieza como con los bancos. Resulta que dentro de las solicitudes o formatos que te hacen llenar va implícito que estés de acuerdo con ellos, compartan tus datos con terceros, pero las autoridades encargadas de regular esta ley no lo regulan y menos la aplican. Y le están marque y marque de todos los bancos. Un ejemplo. Bueno, ahí en el tema de los bancos es otro gran tema, ¿no? Ahí aplica esta ley de datos personales en posesión de particulares y de las propias disposiciones que deben de cumplir en términos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? De las instituciones financieras. Ahí hay, y en algún panel, me acuerdo que ya habíamos platicado de esto, pues esta discusión de, obviamente las instituciones financieras tienen esta obligación de decirte qué van a hacer con tus datos, cómo se van a resguardar, sobre todo siendo instituciones financieras, tienen un mandato muy particular por las condiciones de crédito y de todo lo que sucede con la información de los clientes, ¿no? Sin embargo, también existe esta posibilidad de decir, bueno, y si yo no quiero y no quiero que tú compartas mis datos, en teoría la ley te establece que tú pudieras decir, yo esta parte sí te la acepto, o sea, sí acepto que tengas mis datos, pero yo no acepto que uses mi información para darme publicidad de tu banco, o no acepto que tú compartas mi información. Y muchas veces lo que sucede, Jorge, no es necesariamente que el banco haya compartido como tal tu información, sino que hay un robo de esa información. Y entonces el problema es peor porque entonces el manejo de las bases de datos que hacen es totalmente contrario a la ley, ¿no? No es que yo decida compartir esa información a lo mejor con un despacho de marketing, ¿no? Sino que por el contrario, algún empleado del banco pues está haciendo negocio y se piró por ahí las bases de datos, ¿no? Eso pasa mucho y es parte del riesgo y se supone que por eso se crearon estas leyes, para dar este respaldo y este marco de protección, ¿no? También hay instancias a las que puedes acudir cuando esto sucede, ¿no? Que es complicadísimo, sí. Desgraciadamente, y ahí vamos a entrar en otro tema importante, ¿no? Que tiene que ver con la validación de los datos y con a quién le dan acceso a esta información y cómo manejan estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes que no has pagado tu crédito, ¿no? Y entraste al buro de crédito. Y después le comparten esta información, después de estarte cobrando y cobrando y cobrando y cobrando, resulta que se lo ve, y justo es lo que está llegando ahorita, ¿no? Se lo dan a un despacho de cobranza para que entonces el despacho de cobranza se encargue de cobrarte, bajo las condiciones que, es decir, venden la deuda y pues ya lo que se pueda rescatar, pues es para el cuate el que compró, digamos, la base de datos que le deben. Entonces es ahí donde empieza a distorsionarse este tema de la protección de datos y el manejo que se tiene sobre ellos. Insisto,
hay una ley que aplica a las instituciones gubernamentales y hay una ley que aplica a las instituciones privadas, ¿no? A los bancos y a todas las instituciones privadas. Entonces, sí hay dentro de la ley estas disposiciones específicas que te dicen que tú puedes solicitar efectivamente a qué sí das autorización, cómo se va a manejar esa información y en qué momento tú quieres dejar de compartir esa información con la institución financiera, ¿no? Y cuando haga sentido que ya no tengas que compartir esa información con la institución financiera, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es conocer a detalle la ley. Necesitamos, digamos, obligar a estas instancias, ya sea gubernamental o privada, a cumplir la ley. Y por eso yo decía, existe el INAI, ¿no? Todavía tenemos el INAI y todavía podemos acudir y presentar las quejas y los requerimientos y lo que necesitemos para poder cumplir con estas disposiciones, porque el supervisor de estas disposiciones, pues es el INAI, ¿no? Y hay otras instancias como Conducef y hay otras instancias que judicialmente nos pueden apoyar. Pero hay que hacerlo. Lo que sucede es que la gente no lo hace, ¿no? Y como bien decían hace rato, ¿no? Pues bueno, es que ya lo necesito. Sí, lo que tú quieras. Ándale, pues. Ni siquiera lo leemos. O sea, ni siquiera estamos leyendo los términos en los que estamos aceptando hacer un contrato con una institución financiera o con un tercero, el que ustedes decidan. Las páginas de internet, de e-commerce o lo que ustedes decían que tienen que hacer, lo único que hacemos es decir sí, acepto, ¿no? Como justo ahora el último escándalo que se hizo, ¿no? Con el tema de WhatsApp y los accesos que se tenían. Mucha gente ni siquiera leyó y se enteró por el escándalo en los medios, no porque haya leído en qué cambiaban los términos y condiciones del manejo de tu información y con quién se iba a compartir o para qué se iba a utilizar tu información. Entonces, sí hay un tema de corresponsabilidad porque, digamos, estas instancias van a llegar hasta donde nosotros como ciudadanos lo permitamos, ¿no? Si tenemos los elementos para defendernos en este sentido. Y actualmente los tenemos, simplemente que no los ejercemos por cuestiones que ustedes decidan, por tiempo, por desidia, solo hay que quejarnos y pues no pasa nada, ¿no? Sí necesitamos actuar y agotar, digamos, los procedimientos que legalmente se establecen. Eso es algo que normalmente nadie hace, ¿no? A menos que perdón, ¿sí? Ya voy a entrar yo aquí con una duda. ¿Y no crees que también es como una parte, hay como dos situaciones que hacen que no logremos tener como estos mecanismos, ¿no? Por una parte, el ciudadano, que en cuanto escucha gobierno, políticas, avisos de privacidad, como que se desanima porque sabe que lo que va a leer es muy estructurado, es muy jurídico, tiene un lenguaje muy rebuscado que, digo, jurídicamente pues así tiene que ser, pero para el ciudadano de pie, el ciudadano del día a día, pues puede hacerse difícil. Y también por otro lado, las instituciones, no todas, pues, pero creo que el gobierno como que a veces trata de apegarse tanto a las estructuras que termina por enredar más al ciudadano en lugar de apoyarle. Digo, es como el aviso de privacidad, ¿no? Tenemos el aviso de privacidad integral, el simplificado, y no sé si valdría la pena tener como el aviso de privacidad ciudadano. O sí, no sé. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo perfecto. Mira, yo trabajé en gobierno muchos años y era una pesadilla viéndolo desde el lado del servidor público, cumplir con todas las disposiciones que te mandataba la ley. Y ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque nadie llegó y te dijo, mira, esto se hace así, esto lo tienes que poner acá, esto, ¿no? Sino, ahí te va y implementalo. Entonces, hay una falta de capacitación hacia el funcionario público de cuáles son sus obligaciones y cómo llevarlas a cabo. Ahora, es clarísimo que las instancias de gobierno tienen como esta característica particular de cómo no hacer claras las cosas, ¿no? Eso es como una naturaleza, ¿no? Desde cómo te escribo, cómo te comunico algo. Y en este caso en particular, y me voy a regresar al tema de COVID para ponerlo como aterrizado a lo que estábamos hablando. Si estamos hablando de un tema tan sensible de salud pública en donde todos tenemos que accionar y participar para que esto jale, tendríamos que tener una comunicación entre todos de manera muy clara y muy simple, ¿no? Y muy transparente. No
no cuadrada, no forzada, no legaloide, ¿no? Porque a la gente eso no le dice nada, ¿no? Habrá gente a la que sí, pero a la mayoría de la gente eso no le dice nada, ni le importa. Y eso es lo que pasa. Entonces, la manera de comunicar lo que la autoridad está haciendo o para qué lo está haciendo o qué va a hacer es muy pobre, por llamarlo de alguna manera, y siempre ha sido. Y en un tema tan delicado como el que tenemos ahora de salud, pues peor, ¿no? Por conveniencia o no, insisto, y sin meterme a temas políticos, pero a veces, pues estos temas de cómo te lo digo sin decírtelo, es parte de, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a mí me parece que hay, digamos, dos líneas muy, muy claras que no hemos cubierto, a pesar de que tenemos un instrumento legal. Uno es, la autoridad no tiene claro ni tiene idea de cómo dar cumplimiento a lo que le mandata la ley y lo hace a su leal saber y entender. Y por otro lado, la forma de comunicarse con los ciudadanos y darles esa transparencia y esa claridad, pues es algo súper deficiente que hemos tenido durante toda la vida, ¿no? Y se hace muy evidente en situaciones como esta. Entonces, sí, yo coincido contigo, debería de haber un mecanismo de lenguaje de ciudadano de a pie, ¿no? De claro, transparente, como tú y yo podemos platicar, como habla, ¿no? Todo el mundo para decir, ok, esto se va a ir para allá, esto le va a trabajar esta persona, aquí no tengas problema porque no va a pasar nada. O sea, algo donde la gente se sienta cómoda y pueda confiar en eso en términos de la propia ley. No tiene que ser algo estructurado, complicado, ¿no? Sino transparente. Sí, definitivamente, digo, el aviso de privacidad contempla el aviso simplificado, que creo que es la idea, ¿no? De manera simple, en lenguaje claro y sencillo, decirle a las personas qué y para qué se están recabando esos datos. Pero bueno, la realidad es que en la práctica aún nos queda, creo, mucho camino que recorrer, tanto por la parte de las instituciones, llámense privadas o públicas, de hacer estos avisos de privacidad a conciencia, de realmente, pues, ¿para qué voy a estar recabando esta información, no? Y comunicar por qué y para qué. Y también, pues, por la parte de las personas, de la ciudadanía, ¿no? De tomarse el tiempo de leer estos avisos, porque pues también en la medida en la que exista mayor interés en esto es que va a ir subiendo el nivel o sea, sube la exigencia y también tiene que subir el nivel de esta información. Hay un comentario, me gustaría leerlo. Dice, lamentablemente la intervención del INAI no es inmediata y ante la cantidad de gente que solicitaría esta intervención se vería incapacitada. Es posible que en dichos formatos o es posible que los servidores de la nación y establecimientos, al ser particulares, proporcionen los datos, pues son los responsables en ese momento de resguardar los datos. Es decir, los datos de quien toma la foto y registra en el formato. En caso de una negativa, ¿quién puede o qué instancia ampara la persona ante dicha solicitud que te han dado, que te ha hecho una negativa de acceso a un establecimiento o a la misma vacuna? La finalidad del usuario es defenderse ante la imposibilidad de ser víctima de usurpación de identidad, actos de delincuencia, víctimas de extorsión o uso con fines electorales y otros más. Es de Roberto Reynoso el comentario. Sí, bueno, al final sabemos que esto es algo generalizado, ¿no? Y probablemente en una primera instancia, y pensándolo así como lo planteas, Roberto, efectivamente pudiera el INAI verse rebasado, pudiera haber como muchos problemas para ello, pero de entrada tú ya lo pusiste en el foco de la autoridad y ya generaste una presión política, puede ser incluso de alguna manera, para poder solicitar o requerir que haya una intervención de la autoridad. Mira, tan fue sonado el tema y tan sabía la autoridad o se dio cuenta que no estaba cumpliendo con las disposiciones, que más tardó en hacerse todo esto público que el subsecretario salió y dijo, pues ya no lo vamos a requerir, ¿no? Entonces, sí vale, digamos, la presión política que se puede hacer hablando de la masificación de la queja es importante.
Pareciera que no, pero es importante. Y sí hace que las autoridades reaccionen, ¿no? Eso sí te lo puedo asegurar, porque te digo, ya lo vimos, ¿no? Y de manera clara. Sin embargo, pues te digo, lo que sucedió pues es que mucha gente lo que hizo fue presionar en medios, ¿no? Y fueron los medios los que ejercieron ese control, ¿no? de hacer reaccionar a la autoridad. Que ese es otro mecanismo, ¿no? No es legal, pero por lo menos te da un arma para poder ir generando esta presión de reacción o de conocimiento, vamos a llamarle así, donde tú haces del conocimiento de otros lo que te está sucediendo y lo que entonces pudiera tener como consecuencia, ¿no? Para que a lo mejor quien no lo ha visto, no lo ha pensado, pues lo tenga claro. Solo hay que tener cuidado en qué es lo que vemos en los medios y cómo lo manejamos, ¿no? Ahí, referente a un comentario que están haciendo también en este momento, que algunas empresas no toman en cuenta los derechos ARCO. En este momento hay muchos censos en muchas organizaciones públicas y privadas en las que se está censando si ha existido síntomas, contagios, familiares recuperados o incluso defunciones derivadas del COVID. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque incluso en muchas organizaciones no existe ni siquiera el aviso de privacidad en el que pudieran ampararse. Es que justamente es lo que hablamos, ¿no? El mandato es que tiene que existir ese aviso de privacidad. Entonces, más allá de este punto de decir no existe un aviso, es ¿por qué no tienes un aviso y qué vas a hacer con mi información, ¿no? Y hay sanciones por el incumplimiento de todas estas obligaciones establecidas en la ley, que van desde multas, desde ya responsabilidad de servidores públicos. O sea, hay una serie hay todo un capítulo, digamos, de sanciones en la ley que establecen cómo se debe de trabajar con esto, ¿no? Pudiera ser algo tan simple como una medida de premio en donde le digan a la autoridad, oye, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Una amonestación pública o ya sanciones mucho más graves, ¿no? La inhabilitación del funcionario público, etcétera. Entonces, sí se puede, digamos, sí se puede requerir el cumplimiento de la ley, pero pues necesitamos seguir los procedimientos correspondientes y eso es ante denuncia, o sea, pues es como cualquier queja o como cualquier procedimiento en donde no estamos de acuerdo en algo que se debe de cumplir, ¿no? Hay un comentario, Rodolfo dice, no deja de ser un tema interesante y relevante, que por falta de costumbre y cultura no ejercemos ambas partes. Para los sujetos obligados y empresas que centralizan datos no es fácil, por no estar acostumbrados, implementar los mecanismos para recabar y salvaguardar datos personales. Y para los usuarios se dificulta al no conocer cómo ejercer derechos sin perder el beneficio que se busca. Pues sí, es que insisto, ¿no? Estamos hablando de un tema cultural, por un lado, un tema de conocimiento a la ley, por otro lado, y otro que tiene que ver con la implementación de la propia ley, ¿no? Entonces, pues nos corresponde a nosotros de entrada como ciudadanos empezar a conocer estos aspectos para poder tener claridad de cuáles son nuestros derechos. Si nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, no podemos hacerlos efectivos. Y obviamente, insisto, si hay un tema, porque nosotros lo vivimos internamente como autoridad, que falta una capacitación importante respecto a este cumplimiento de obligaciones que atiende al gobierno, en donde debe de quedar claro qué hacer y cómo hacerlo, no solo por cumplir la ley, sino por ser transparentes y hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Entonces sí hay que, digamos, esta es un área que tenemos que trabajar en ambas líneas, forzosamente. Claro, es un poco la intención de este dataforo, digo, aprovechando el comentario, ¿no? Abordar este tema de la protección de datos personales desde distintas visiones, o sea, porque la protección de los datos personales es algo transversal, o sea, va como intrínseco a nuestra persona y hacia todas las interacciones que tenemos entre particulares, entre gobierno y ciudadanía, o sea, como sea, ¿no? Constantemente se está dando a través de lo digital, en presencial, se está dando este intercambio de información, entonces,
pues sí, hay que subirle a esta cultura de la protección de los datos personales en todos los sentidos, ¿no? Y probablemente yo creo que lo que sí nos, digo, por ejemplo, en estos foros, en estos organismos en donde estamos trabajando el tema de identidad, de digitalización y todos estos medios, yo creo que parte de nuestra labor o de nuestra colaboración es poder ayudar a difundir, a hacer más sencillo o más claro este conocimiento para compartirlo, digo, no solo en estas pláticas, ¿no? A lo mejor generar alguna infografía, alguna cuestión, ¿no? Tan simple como la que estamos hablando de cómo le hago y con quién voy y qué sí debo y qué no debo, o cómo sé cuál es mi derecho respecto a, para que entonces la gente pudiera estar un poco más informada, ¿no? Esa parte creo que como organismos sociales nos corresponde y es parte de la idea de que existamos como tal, ¿no? Completamente. Pues no sé si haya alguna otra pregunta de parte de los y las participantes. Si gustan hacer sus dudas, comentarios en el chat para que podamos darles lectura. Y en caso de que no la haya, pues procederíamos a concluir esta ponencia con Elsa Ayala. No sé, vamos a dar... para este año, ¿habrá más cursos? Pues sí habrá más cursos. Incluso, pues bueno, Dataforo continúa esta semana. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, de la unidad de transparencia, de robo de identidad, quienes estamos ambos a la par, estamos trabajando estos temas de protección de datos personales. No sé si alguien quiera comentar algo. Adrián, Carla. Ay, perdón. Sí, recordarles que hoy por la tarde tendremos al secretario técnico, al maestro Walday. Él estará hablando de los retos del gobierno digital y la protección de los datos personales. Pues que también es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno, en este caso en particular el gobierno de Benito Juárez, para, por un lado, pues ya entrar en el tema de gobierno digital, simplificar trámites, hacerle la vida más sencilla a la ciudadanía, pero también conocer qué medidas está tomando para proteger estos datos personales? Y el día de mañana, ya por fin, tendremos a nuestro director del INDAI, a Mario Luevano, que hoy nos acompaña aquí, hablándonos de expediente único de trámites y servicios, también desde una visión de la protección de datos personales, ¿no? Le recordamos que ayer tuvimos una charla muy interesante sobre prácticas seguras en redes sociales, sobre todo estuvimos hablando de sexting y de violencia digital. Entonces vamos a estar abordando toda la semana el tema de los datos personales desde distintas ópticas, ¿no? Espero que nos puedan acompañar. Los cursos se acceden con el mismo link con el que se accedió a este curso. O sea, solamente hace falta registrarse una vez y ya con ese link ya está todo listo. Elsa, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por compartirnos de tu conocimiento. Siempre es la segunda vez que te encuentro en este entorno digital, pero siempre es muy ameno, es muy agradable todo lo que tienes para compartir. Pues espero que podamos seguirte escuchando pronto por acá, beneficiarnos con estas críticas tan objetivas que llevas a cabo en este tema. No, muchas gracias por la invitación y yo encantada de todo lo que quieran que platiquemos, lo vemos y lo hacemos. Muchas gracias. Bueno. Seguimos en la tarde y todo el resto de la semana. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos 5 de la tarde, Ciudad de México, 6 de la tarde, horario de Cancún. Gracias, nos vemos, buen día.